Retomaremos la clase el día de ayer, bueno, el día martes, y ya habíamos entrado a el tamaño de la muestra, les había pasado este PDF que tenía un resumen, ¿no? de cómo se calcula el tamaño de la muestra. Y entre las cosas que habíamos visto es que existen varios criterios, ¿no? que se tienen que considerar para el tamaño de la muestra. Los más importantes, ¿no? Los más importantes es siempre tener presente y qué es lo que se busca o qué es lo que se va a buscar estimar o calcular a partir de la muestra que nosotros vayamos a tomar. Si es un promedio, si es un promedio o es una proporción como tal, ¿no? Una proporción la vamos a entender como un porcentaje de algo y un promedio, bueno, pues como lo que hemos visto en estadística descriptiva, ¿no? Como un promedio como tal. Y lo demás está vinculado un poco a las medidas de error, ¿no? Este error absoluto o este error relativo. Y vamos a hacer un ejemplo ahora para que quede esta parte un poco más clara. Y ya con eso habíamos dado también algunos valores para estos diferentes elementos, ¿no? Para K, P, Q, E, ¿no? Algunos valores sugeridos, ¿no? En realidad, ¿no? Sugeridos. Podemos hacer un ejemplo bastante sencillo. Vamos a ver dos ejemplos en realidad. Vamos a empezar con uno muy sencillo y después vamos a pasar a uno un poco más complicado. Ejemplo, en el curso, en el curso de estadística social, se, se busca calcular, ¿no? Se busca calcular. En el curso de estadística social, en el curso de estadística social, se va a tomar una muestra, ¿no? Se va a tomar una muestra de estudiantes, de estudiantes presentes en la clase para estimar, para estimar el promedio de horas de estudio a la semana. Para estimar el promedio de horas de estudio a la semana. Se, se plantea lograr un 95% de confiabilidad. Se plantea lograr un 95% de confiabilidad, coma, em, también se plantea lograr un 95% de confiabilidad y no tener, vamos a poner, ¿no? Un, y no tener un valor que sobrepase, o, bueno, y tener un error, pondremos, ¿no? Y un error, un error de muestreo de máximo, un error de muestreo de máximo 3 horas. Y tener un error de muestreo de máximo 3 horas. Calcular el tamaño de la muestra. Podemos incorporar algunas cosas más. Se espera que se espera que el 10% de estudiantes 10% de estudiantes eh, que estén en la muestra, no respondan, no respondan el cuestionario, ¿no? No respondan a la encuesta. Pensar tal vez un más pequeño, digamos, ¿no? El 5% de los estudiantes que estén en la muestra no respondan a la encuesta. Ya, para empezar ese ejercicio, y lo que tenemos que ir haciendo ya cuando tenemos un planteo de este estilo,
es identificar qué nos están pidiendo, ¿no? Qué nos están pidiendo y bajo qué elemento estamos, ¿no? Bajo qué situación estamos en particular y empezar a identificar los valores, ¿no? Empezar a identificar los valores. Saber, vayan leyendo la pregunta y vayan pensando en qué elementos o qué fórmula deberíamos utilizar, ¿no? Dada la información que está presente. Ahora vayan repasando. Ya, vámonos con la solución. A ver, lo primero que tenemos que definir es, la base de todos es el n0, ¿no? Es el n0. ¿En cuál de estos cuatro escenarios estaremos, dado la información que nos han dado? A ver, ustedes lo tienen también en PDF, así que voy a poner tal vez esto a un costado. ¿En cuál de esos n ceros estaremos? Tomás, ahí. Primer criterio, ¿nos habla de un promedio o de una proporción? De un promedio. De un promedio, descartamos esta y esta, ¿no? Estamos acá, promedio, promedio. Lo segundo está vinculado a el tipo de error que vamos a controlar. Como es una muestra, ¿no? Ahí hay que diferenciar bien eso, ¿no? Si nosotros hiciéramos un censo, si nosotros hiciéramos un censo a todos los estudiantes de la clase de ahora, ¿no? Les pregunto a todos algo, eso sería un censo. El censo nos da parámetros, ¿no? Parámetros. El parámetro es un valor de una población total, digamos, de un censo. Y un estimador es un valor proveniente de una muestra. Como es de una muestra, es posible que haya un error, porque no va a ser el mismo valor que nosotros tengamos en la muestra que el que tengamos nosotros en la población. En algún momento lo habíamos visto cuando estábamos iniciando esta parte en los conceptos iniciales. La idea es que la idea es que el estimador sea lo más parecido al parámetro, ¿no? La idea es que el estimador sea lo más parecido al parámetro. Entonces acá, en los errores que hay, ¿no? Nos pueden decir que ese error sea en términos absolutos o en términos relativos. En este caso, ¿qué tipo de error nos estarán dando? Cuando es, en este caso, ¿no? En este caso, lo absoluto siempre tiene que mirarse como en base a las unidades de medida, ¿no? El error absoluto siempre está en unidades de medida de lo que estemos estudiando. En este caso, lo que estamos estudiando son horas
¿no? Horas de estudio. ¿Cuál es la unidad de medida? Las horas, ¿no? Las horas. Y si se dan cuenta acá dicen, y tener un error de muestreo de máximo 3 horas. Esto está en las unidades de medida del problema, ¿no? Que son horas. Si hay esta relación de horas con horas, ¿no? Porque es promedio de horas y el error de muestreo está en horas también, ¿no? Como la unidad de medida son horas, entonces en estos casos estamos en presencia de errores absolutos, ¿no? De errores absolutos. A menos que el ejercicio, ¿no? O el planteo nos diga error de muestreo relativo, ¿no? Solo en ese caso vamos a estar acá abajo, ¿no? El ejercicio debería ser muy específico para decir error de muestreo relativo. Mientras no lo diga, ¿no? Vamos a asumir que estamos en la parte del error eh, absoluto, ¿no? Ya sea en proporciones o en promedio. Y más aún si nos revelan la unidad de medida, que en este caso son las horas, ¿no? Que en este caso son las horas. Este error de muestreo finalmente lo que nos está mostrando, ¿no? Si recuerdan ustedes, habíamos dicho, ahí está este símbolo tita, que era para nosotros el parámetro, ¿no? Este podemos llamarle el parámetro. Normalmente en estadística se le conoce como el valor del parámetro. Si a este valor le restamos el estimador, que en estadística se le denota como tita sombrero, ¿no? Como tita sombrero. Y este es como la diferencia entre el valor de la población, el valor real, que es el tita, menos el valor esperado en la muestra, que es el tita sombrero. Este ya sea positivo o negativo la diferencia, ¿no? Por eso pongo ese valor absoluto. A este normalmente es el que se conoce como error absoluto, ¿no? Este es como el error absoluto, ¿no? Absoluto. Este es como nuestro error absoluto, ¿no? La diferencia entre el parámetro y el estimador. Si acá lo que nos está diciendo es justamente eso, ¿no? Se plantea lograr un 95% de confiabilidad y tener un error de muestreo de máximo 3 horas. Es decir, que esta diferencia no excedan las 3 horas, ¿no? Que esta diferencia no exceda las 3 horas. Entonces, si volvemos a nuestra formulita, estamos en el promedio y como está en unidades de horas, dado que esto es 3 horas, estamos en esto, indicadores de promedio del error absoluto. Esta debería ser nuestra primera fórmula, ¿no? Para calcular. Entonces estamos en este escenario. Esto lo voy a poner como referencia eh, aquí arriba para que esté como un recordatorio. Estamos en la fórmula del error absoluto para promedios, que es exactamente esta. Estamos en esta fórmula. Entonces, ¿no? Estamos exactamente en esta fórmula. Entonces, para la solución, deberíamos empezar a identificar los elementos que están en la fórmula, el K, el S y el E. Si es que nos dan como un parámetro acá, ¿no? Dice, alguno de estos nos los dan, el K, el S o el E. ¿Identifican alguno de esos tres? A ver, revisen su formulario, revisen qué era el K, el S y el E y ver si nos dan ahora. ¿Qué dicen? El licenciado, el K sí nos da,
porque es la confiabilidad y en el ejemplo está mencionando que se estima tener un 95% de confiabilidad. Ya, entonces, ¿cuánto sería K? ¿Qué dice? 95%. Ya. A ver, vean sus formularios. ¿Qué dice para el valor de K? Dice al 95% de confiabilidad sería 1.96. Eso, ¿no? Así tenemos eh, K es igual a 1.96. Ahí hay una relación entre... ¿Por qué 1.96? Hay todo un tema en probabilidades que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Pero aquí lo vamos a conocer como un parámetro ya conocido o dado, ¿no? Como un valor dado, este 1.96. Siempre que nos digan 95% de confiabilidad, el valor de K es 1.96. El valor de K es 1.96. Ya. Y otro que nos han dado, y por eso estamos en el lesor absoluto para el promedio, es el valor del E. ¿Cuánto vale el E? Que es el lesor de muestreo. ¿Qué dice? A ver. 3 horas, dice. 3, ¿no? 3 horas, está bien, ¿no? 3, lo dejamos como 3, pensando que todo tiene que ser número. El lesor de muestreo es simplemente 3. Es igual a 3. ¿Quién nos faltaría para tener al N0? Este La es desviación estándar. esa, ¿no? La desviación estándar. ¿Y qué dice la desviación estándar en nuestro formulario? ¿Qué dice acerca de la desviación estándar? Que hay que buscarla en alguna fuente similar. Eso, ¿no? En el ejercicio no lo tenemos, ¿no? Pero dice, es importante conocer esto porque finalmente, dependiendo cuánto varía, vamos a obtener este S cuadrado de Y. El S cuadrado de Y no es nada más que la varianza que nosotros habíamos visto en estadística descriptiva, ¿no? En la parte de estadística descriptiva no es nada más que la varianza. Entonces dice que tenemos que buscarlo en un estudio similar. Aquí voy a volver a abrirlo. Dice, bueno, si no los tuviéramos, desvío estándar, buscar en alguna fuente similar. Ahora, fuente similar tal vez no exista ahora, pensando que la variable es muy particular. Otra opción para encontrarla rápidamente es hacer una prueba piloto, ¿no? Una manera para rastrear esta S de Y es hacer una prueba piloto. ¿Qué es una prueba piloto? Un estudio muy chiquito que solamente nos dé una referencia del valor del S. ¿Ya? Una prueba piloto es un estudio como eso, ¿no? Piloto pequeño de lo que nosotros queremos rastrear, que en este caso sería el promedio de horas de estudio a la semana. Entonces podríamos hacer una prueba piloto. No hay muchas reglas para la prueba piloto como tal, ¿no? No hay muchas reglas para la prueba piloto, pero bastaría, ¿no? Eh, bastaría con tener una muestra de tal vez 5 estudiantes, 3 estudiantes y preguntarles la cantidad de horas de estudio y después calcular ese valor, ¿no? Ese S cuadrado es muy parecido a este, ¿no? Cuando nosotros habíamos visto estadística descriptiva y habíamos visto las medidas de variabilidad, habíamos visto la varianza y la desviación estándar, ¿no? Ese S cuadrado es básicamente muy parecido a este sigma que nosotros habíamos visto. La única diferencia es que este es el muestral, ¿no? Nosotros hemos estudiado en estadística descriptiva al poblacional, siempre estaba sobre la N mayúscula. Cuando estudiamos al muestral, ¿no? Cuando nosotros estudiamos al muestral,
este S cuadrado tiene una particularidad, ¿no? Me lo voy a copiar acá para que lo tengamos presente. Y la única diferencia de este S cuadrado es que ahora está sobre n menos 1, ¿no? Está sobre n menos 1. Esa es la única diferencia de este, ¿no? Que tal vez nosotros hemos visto ya y lo hemos conocido como varianza, pero cuando estamos en muestreo o ya estamos hablando de muestras y no de poblaciones, este S cuadrado, ¿no? Este S cuadrado, le voy a poner este sería S cuadrado de X en particular, ¿no? El S cuadrado de X. El de Y simplemente hay que poner Y, son letras finalmente. Eh, Tiene básicamente la misma definición, lo único es que el denominador está sobre n-1. Ese es el único cambio. El S cuadrado, en este caso del X, lo pondré sobre Y para tener la misma representación. Es básicamente la misma fórmula que nosotros habíamos visto en estadística descriptiva, salvo que este está sobre n-1, ¿no? Salvo que este está sobre n-1. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Así que eso es para que lo tengamos presente al momento de que queramos calcularlo. Para que lo tengamos presente al momento de que queramos calcularlo. Entonces, ¿no? ¿Cómo obtengo el S? ¿No? ¿De dónde obtengo el S? Dice de estudios similares. Entonces, yo podría hacer algo muy sencillo ahora y diré, bueno, quisiera que una pilota puede ir por muchos lados. En este caso puedo hacer una consulta rápida al curso y decir, bueno, quisiera que, no sé, 3 estudiantes, ¿no? Vayan pensando cuántas horas a la semana, ¿no? Cuántas horas a la semana le dedican a estudiar, ¿no? Porque esa es la variable de estudio, ¿no? El promedio de horas de estudio a la semana. Quisiera que vayan pensando cuántas horas a la semana estudian y las 3 primeras personas escríbanlo en el chat del curso y yo con eso lo voy a calcular. Nos vayan pensando y anotando en el chat del curso cuántas horas a la semana estudian. Entonces, vayan pensando y yo les digo, bueno, contamos 1, 2, 3 y ponen el valor, digamos, ¿no? Para que no influencie alguno de los valores su respuesta, ¿no? Pero vayan pensando, las 3 primeras personas vamos a tomar para obtener este valor, ¿no? Ya. A ver, por favor, anoten cuántas horas a la semana le dedican a estudiar. Vamos a ver a la 1, a las 2 y a las 3, ¿no? Ya. Anoten por favor en el chat. Ya tenemos un dato. 2 personas más. Dos personas, tres, una más. Ya, súper. Con eso es suficiente. Y ya tengo 3 datos, ¿no? Tengo 3 datos para calcular este valor. Entonces tengo mis datos, mi información, digamos. En este caso, en el programita que tengo es bastante sencillo. Es ponerle 101, 115 y 90. Ahí está el valor de Y. El valor de Y. Basta con que, en el programa que tengo, bastaría con que yo le pida la varianza, ¿no? Y ya tengo la varianza, el 157. Este es exactamente el valor de S, ¿no? El 157, la varianza de estos números. Si uno quiere probar esto, pero ya digamos, lo podemos hacer en el Excel, ¿no? Lo podemos hacer en el Excel. El Excel también tiene
eh, tiene, tiene elementos parecidos. Voy a abrir una hoja de Excel. Entonces, por ejemplo, si nosotros trabajáramos en el Excel, sería lo mismo, ¿no? Puedo poner los valores 101, 115, 90. Voy a poner 101, 115 y 90. Y ahí en el Excel la ventaja es que hay varias fórmulas. Veremos si hay algo relacionado a la varianza. ¿Ves? Calcula la varianza a partir de una muestra. Var, por ejemplo, es lo mismo en el Excel. Var, tengo que darle los números. Y está, ¿no? 157. Lo mismo que en el otro programita, 157. Nuevamente pongo los tres números, estas son mis y si quieren. Aquí puedo decirle mi s cuadrado, lo voy a poner acá. Esto es igual a var. Y esta dice var, justamente calcula la varianza de una muestra. Esta es la muestra, una piloto. Y el valor había sido 157. El valor había sido 157. Por cualquier lado podría obtener este valor. En este caso, ese cuadrado de y es 157. Ya tengo los tres valores para nuestro n0. Para nuestro n0. A ver, calculen cuál es el valor del n0 dada esa información. ¿Cuál será el valor del n0 ahora? Ya tenemos los tres valores. El 1,96, el 3 y el 157. ¿Cuánto valdrá n0? Lice, por favor, ¿podría volver a repetir? Y ya, ¿qué parte? Hola. Ya, a ver, lo del 1,96 creo que quedó claro porque lo tenemos acá de confiabilidad y es una regla que está en nuestro PDF. Lo del 3 es porque, bueno, aquí específicamente dice el esbozo de muestreo es de máximo 3 horas. Como son horas y esta es la unidad de medida horas, entonces está bien que utilicemos este n0 porque es parte del esbozo absoluto. Finalmente el s cuadrado de y, ¿de dónde lo obtenemos? Dice de estudios similares. Como no hay un estudio tan similar, puedo hacer una piloto que sería más fácil, pensando que están ahora en la clase. Entonces, para una piloto bastaría tomar una muestra muy chiquita, ¿no? De al menos 3 estudiantes es más que suficiente en este caso para tener una idea de cuánto está variando el dato, ¿no? Si notan, la variación tampoco es tan fuerte, ¿no? Están rondando 101, 115, 90, son números parecidos, ¿no? Si hubiera 101, un 10, un 200, por decir, sería muy extraño, ¿no? Ahí habría mucha variabilidad. Entonces, acá la variabilidad parecería que está relativamente controlada, pensando que son números cercanos, ¿no? Y si calculamos la varianza de estos tres numeritos, que lo podríamos hacer en el Excel nuevamente, ¿no? 157, ya tendríamos el valor, ¿no? Incluso sin ir muy lejos, podemos calcular la varianza en internet, ¿no? Si ponen calcular varianza online, digamos, seguramente va a aparecer, ahí está, por ejemplo, ¿no? Yo he puesto calcular varianza online, ¿no? Calculadora de varianzas. Hay páginas enteras que hacen ya ese trabajo, ¿no? Introduzca los datos separados por coma. 101, 115, 90.
enviar los datos. Aquí la varianza me dice que es 104. Ya, el tamaño de la población 3, media aritmética mu. Ya, este es por el n en realidad, por el n-1. Me está dando la poblacional, no me está dando esta. No me está dando la varianza de la muestra, que es sobre n-1, ¿no? Entonces tal vez puedo buscar otra fórmula. Ahí está, calcula de la varianza y varianza muestral. La varianza muestral es la que me interesa. Pues aquí hay hartas opciones. 101, 115, 90. Calcular. Ahí está, la desviación estándar muestral, la varianza, y aquí está la varianza muestral. Esta es la que me interesa, ¿no? La varianza muestral. 157. Mismo 157. El Excel capaz que es más fácil por el momento, ¿no? 157. Ya. ¿Alguien tiene el valor del N0? ¿Cuánto será? A ver, vayan calculando. ¿Cuánto les sale? ¿Alguien lo tiene? Se me salió 10.521. Ya. Está bien, ¿no? 1521.29, ¿no ven? Ya. Súper. El N0 es 10.521. A ver, vayan confirmando para que les funcione. 10.521. Licenciado, una duda. Sí, sí. Todo hay que elevarlo al cuadrado porque ese al cuadrado, el dato que ella nos está dando, ya está al cuadrado. Tiene razón. Mi error. Completamente. Tiene razón. Esto voy a hacer así. Buena observación. Entonces, ¿cuánto es? Ya. A ver. ¿Qué dicen? ¿Cuánto les sale entonces? 67.0. ¿Está bien ese? ¿Sí? ¿Confirman Sí, todos? licenciado. Ya, súper. Sí, licenciado. Esa observación es bien pertinente, dado que el S ya está al cuadrado, entonces simplemente 157, ¿no? Sí. Y esto dividido entre 3 elevado al cuadrado, ¿no? 67,02, digamos, ¿no? Ya, dice que serían 67. ¿Qué era el N0? ¿Qué era el N0? ¿Quién lo puede leer, ¿no? En nuestra formulita, ¿qué dice del N0? ¿Alguien encuentra? ¿Qué dice? Es el tamaño de muestra para un muestreo de tipo aleatorio simple para poblaciones infinitas. El N0 no incluye el tamaño de la población, por eso asume que es para poblaciones infinitas o poblaciones muy grandes, ¿no? Entonces, acá lo que me dice es, necesitas 67 estudiantes si no conociéramos el tamaño de la población.
¿no? Si no conociéramos el tamaño de la población sería 67 estudiantes. Que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si se dan cuenta, ahora en la clase de ahora, son 49 estudiantes, ¿no? Sin contarme a mí y la pantalla compartida. Son 57, perdón, son 49 estudiantes. ¿Cómo tomo una muestra de 67 de una población de 49? ¿No? Entonces, el N0 se calcula asumiendo que no conocemos el tamaño de la población. En este caso, sí conocemos ese tamaño de población, ¿no? Ya tenemos el N0. Vamos subiendo. Como ya conocemos el tamaño de la población, calculamos el N1. El N1 es el tamaño de muestra para un muestreo de tipo aleatorio simple para una población finita. Finita se denomina normalmente a lo que tiene fin, ¿no? Y tiene un tamaño conocido. En este caso ese tamaño conocido es el N grande. Así que nosotros deberíamos, acá lo voy a, deberíamos calcular ahora el N1, pensando que nosotros ya hemos obtenido el N0 con estos valores, ¿no? Ya hemos obtenido el N0 con estos valores, que era el valor de K, del S cuadrado y del E. A ver, lo voy a anotar mejor en fórmula para que no se pierda esto. Esto lo habíamos calculado de esta forma, ¿no? 1,96, 157 y 3. Ya. Entonces lo que nos faltaría es ahora calcular el N1. El N1 yo me lo voy a copiar aquí arriba, que es este. Para el N1 necesito el N0, que ya lo tengo, y necesito el N grande, ¿no? Y necesito el N grande. El N0 por si acaso es 67.02, ¿no? O 0,1, ¿no? Para ser más exactos, ya, 0,2 nomás lo ponemos. Ya. Ya, así tenemos K, S cuadrado, N0. Y ahora podríamos incorporar el valor del N, que también lo podemos obtener. El N vale 49, ¿no? Pensando que ahorita en la sesión de Meet están 49 estudiantes, ¿no? Sin contarme a mí y la pantalla que se está compartiendo que cuenta, como lo está contando como estudiantes, como si fuera, ¿no? Pero son 49 estudiantes. ¿Por qué? Porque el tamaño, son estudiantes presentes en la clase, ¿no? Hay 49 estudiantes presentes en la clase. N igual a 49. Con esto yo ya puedo calcular el N1, ¿no? Ya me acerco al tamaño de muestra final. N0 vale 67.02 de 1 menos N0, que es 67.02 sobre N grande, y N grande vale 49. Este ajuste, ¿no? Este N1, lo que va a hacer es un ajuste, y el valor que obtengamos va a ser siempre menor, ¿no? Va a ser siempre menor al N poblacional, ¿no? Eso es lo que estamos buscando finalmente. A ver, calculen y me avisan cuánto es. ¿Cuánto será el N1? Cuando lo tengan, me lo dicen o lo escriben en el chat también. ¿Alguien lo tiene?
Rosalía dice menos 182. Ya. A ver, o algo nos está fallando. A ver. Tal vez estamos anotando algo mal. Que hay un leve error en mi fórmula. Ahorita les confirmo. Ya. Si es un error mío. Y ahorita lo vamos a corregir. Ya, sí, mi error. Y lo voy a corregir en nuestra formulita en un momento y se los voy a pasar nuevamente. Y este valor es más. Es 1 más n0n. Este valor es más. 1 más 670249. Bien, entonces hay un error en mi formulario. Este simbolito, este signo es positivo. ¿Ya? Este signo de acá es positivo. Lo voy a corregir y se los voy a volver a pasar en un momentito más. Entonces, a ver, hagan esa corrección. Este símbolo es positivo. Con eso, ¿cuánto saldría? Sería 67.02 dividido entre 1 más 67.02 dividido entre 49. ¿Cuánto les da? Ahora sí, ¿no? Este había sido positivo, ¿no? Ha sido mi error. Voy a corregir ya nomás para pasarles. Ahora vayan calculando y confirmaremos que todos tengan el mismo valor. Ya, creo que todos han sacado lo mismo. Veremos cuánto me sale. Perdón. $28.30 ya, 28.30. 28.30. Entonces, de 67 hemos pasado a 28.30. De 67 hemos pasado a 28.30. Ahora tiene más sentido porque sí puedo escoger 28 estudiantes de 49 y no como antes 67 de 49. Ahora tiene más sentido. Y estoy a un paso nomás de terminar, ¿no? Ya tengo el N1 con esta corrección de que este era positivo. Ahora necesito el N final, que depende del N1, el def y el 1 menos TNR. Ahí la fórmula está bien, así que no se preocupen, ya lo he revisado ahorita. Así que, a ver, necesito ahora calcular el N final, que es este. El N final. Finalmente, ¿no? Finalmente.
necesito los valores de este n final, ¿no? El n1 ya lo tengo. El n1 ya lo tengo. Aquí el n1 vale 28.3. El def, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá el def? ¿Cuánto valdrá el def? ¿Qué dice nuestro formulario acerca del def? A ver, vayan revisando. Licenciado, dice que es el efecto de diseño y que si no se puede calcular, se pone 2. Ya, ¿qué más? Y que si es un muestreo aleatorio simple, se pone 1. Ya, entonces eso es bien importante, ¿no? Es esta última parte del valor del def, porque el def, si ponemos 2, todo se va a volver más grande, ¿no? Se va a volver dos veces más el n, digamos. Si nuestro n era de 28, por 2 se va a volver 56, estamos en problemas. Ahora, el def siempre entra cuando nosotros utilizamos el muestreo por conglomerados, ¿no? Sí o sí tiene que haber el def, ¿no? Y ese def de 2, digamos, que es el recomendado si no lo tuviéramos a mano. Cuando trabajamos con selecciones de lista, ¿no? Con selecciones de lista, el def basta con que su valor sea de 1. Esos dos criterios podríamos tener fácilmente, ¿no? Si utilizamos un muestreo complejo, un muestreo que ya tenga conglomerados, el def necesariamente tiene que ser más grande que 1, ¿no? En este caso 2. Pero si nosotros seleccionamos trabajando en listas, el valor debería ser de 1. En este caso, ¿no? En este caso, pensando que es un curso de 49 estudiantes, los tengo ahora listados a los 49. No puedo hacer un listado, no puedo hacer un conglomerado acá, ¿no? Mi muestreo tiene que ser necesariamente un muestreo aleatorio simple, porque en base al listado de los 49 estudiantes que están en clase, ¿no? Entonces, el def para este escenario valdría 1. A menos que esté pensando en hacer una especie de conglomeración, seleccionar manzanos, seleccionar paralelos, seleccionar cursos, ¿no? Cuando hago eso, el def aparece y me tiene que valer 2. En nuestro caso, por ser bastante controlado nuestro ejercicio, el def vale 1. ¿Ya? El def vale 1. Acá el def, que es el efecto de diseño, vale 1, ya que es una selección, ya que es una selección sobre una lista, ¿no? Siempre que haya la lista lista de las unidades elementales. Las unidades elementales son las más pequeñas, las de estudio, ¿no? Que en este caso serían los estudiantes. Ya tengo el def. Este TNR, ¿qué será? ¿Y cuánto será? El TNR, que era nuestra tasa de no respuesta. ¿Cuánto valdrá? ¿Qué dice el TNR en nuestro PDF? TNR es la tasa de no respuesta esperada, ¿no? Es la proporción que se estima perder por no respuesta o boletas mal llenadas. ¿Qué nos dice el ejercicio respecto a ese valor? Que se espera el 5% de estudiantes que no estén en la muestra. No respondan a la encuesta, ¿no? Entonces, este es en porcentaje, ¿no? Este es en porcentaje, 5. Y el valor del TNR es la proporción. El 5 lo tenemos que volver a una escala del 1 al 100, perdón, del 0 al 1. El 5 basta con que lo dividamos entre 100 y ese es nuestro valor del TNR, ¿no? Su equivalente en proporción es 0.05 del 5%. Entonces acá debería poner yo 0.05
5 en la tasa de no respuesta, que es la proporción de no respuesta esperada. Ya, si nos dicen el 10%, pues el 10% será equivalente a 0,1, ¿no? O si eso les trae un poco de problemas, es suficiente dividirlo entre 100, ¿no? El porcentaje para tener la proporción, ¿no? 0,1. En este caso sería 1 menos 0,05. Ya, entonces ya tenemos todo para el n final. ¿Cuánto será entonces ahora el n final? Será 28.3 multiplicada por 1, que va a ser lo mismo, dividido entre 1 menos 0.05. Ahí está, ¿no? Su compañera Rosalinda lo tiene 28.789, ¿no? Entonces ya tenemos acá nuestro valor final. Ha crecido, ¿no? En vez de 28, 29.78, ¿no? Que 5 estudiantes no nos respondan significa que hay que aumentar un poquito la muestra. Sube de 28 a 29.789. Una regla que siempre se tiene que utilizar en estadística cuando se calculan tamaños de muestra, siempre hay que redondear al entero superior, en este caso 30, ¿no? Por más que nos hubiera salido, por decir, 29.0001, digamos, ¿no? Si nos hubiera salido algo así, igual hay que redondearlo al 30 cuando hablamos de tamaños de muestra. Cuando hablamos de tamaños de muestra. Es el único caso en estadística donde se redondea al entero superior. Cuando son tamaños de muestra. ¿Por qué? Porque, bueno, no puedo visitar a 29.7 personas, tiene que ser 30. Tampoco puedo visitar a 29.001. Si visito a 29, estoy perdiendo este 001. Entonces, para compensar eso, tengo que ir a 30 nomás, ¿no? Entonces, igual, esto lo podría redondear a 30. Solo para tamaños de muestra se toma en cuenta ese redondeo al entero superior, ¿no? Entonces, finalmente, haciendo todo este repaso, lo que nos dice el ejercicio es que deberíamos entrevistar a 30 estudiantes para lograr una muestra representativa para el promedio de horas de estudio a la semana, teniendo un error de máximo de 3 horas, y con un nivel de confianza del 95%, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí, digamos, una forma para salir de esto, ¿no? Veremos un ejemplo 2. Un ejemplo 2. Ya. Creo que tienen elecciones de director de carrera, por si acaso. ¿No tienen elecciones de director de carrera muy pronto o ya han pasado? ¿Alguien? Sí, hay elecciones, pero aún no sabemos la fecha exacta. Van a ser recién. Ah, ya. Entonces, pensaremos en eso, digamos, ¿no? Que siempre funciona bien esto. Entonces, ¿no? Se busca realizar, ¿no? Se busca realizar una encuesta a todos los estudiantes de trabajo social, para estimar el porcentaje de apoyo al candidato X, ¿no? No sé quiénes serán sus candidatos, vamos a llamar al candidato X, candidato o candidata X, ¿no? El candidato X para las próximas elecciones de director de carrera, ¿no? Director de carrera. Se busca realizar una encuesta a todos los estudiantes de trabajo social para estimar el porcentaje de apoyo al candidato X para las próximas elecciones de director de carrera, ¿no? Se desea tener un error de muestreo
que no supere, ¿no? Que no supere el 2%, ¿no? El 2% del porcentaje de apoyo. Del porcentaje de apoyo, ¿no? Se desea tener un error de muestreo que no supere el 2% del porcentaje de apoyo. Significa que con el resultado de la muestra no debería equivocarme en más del 2% del valor real, ¿no? Eso me garantiza tener un buen dato, digamos, ¿no? Pensando en que quisiera saber cómo van a votar los estudiantes, ¿no? El 2% del porcentaje de apoyo. Eh, Se estima, ¿no? Que, se estima que el 10% de los estudiantes no colaborará, ¿no? No colaborará con la encuesta, ¿no? Por alguna razón tenemos esa intuición, ¿no? No colaborará con la encuesta. No colaborará con la encuesta. No van a responder, ¿no? Una respuesta. También, ¿no? También no es posible acceder al listado de todos los estudiantes, ¿no? De todos los estudiantes de la carrera en Cardex. En Cardex. En Cardex. En Cardex. Entonces, no es posible acceder al listado al listado de todos en Cardex, de todos de la carrera en Cardex. Por lo tanto, ¿no? El muestreo que se armará, ¿no? El muestreo que se armará será usando conglomerados, ¿no? Conglomerados, etapas, etcétera, ¿no? Dado que no tengo el listado de los estudiantes, la pregunta es dónde los encuentro. Como tienen que ser muestras aleatorias representativas, pues tengo que sortear algo. Tal vez sorteo como la anterior clase, ¿no? Voy a sortear las materias y voy a ir a encuestar a cada materia, digamos, ¿no? Por lo tanto, entonces ya nos está dando algo de información de cómo va a proceder a hacer el muestreo. Y ya está, ¿no? Usted se debe tener los muestreos superior al 2% de apoyo. Lo único que nos faltaría acá sería el tema de la confiabilidad, que lo puedo incluir aquí hacia el final, ¿no? En paréntesis, garantizar un 95% de confiabilidad. Ya. Entonces, a ver, nuevamente, denle una lectura al problema. Y díganme en qué caso de estos 4 estamos, ¿no? ¿En qué caso de estos 4 estaremos? Podemos descartar el S2 relativo porque habíamos dicho que el S2 relativo es exclusivo cuando el ejercicio diga error de muestreo relativo, ¿no? En este caso dice simplemente un error de muestreo, ¿no? Que estamos acá, ¿no? En el error absoluto. ¿Estamos en un promedio o en una proporción? En un promedio, dice. ¿Qué dicen? En una proporción, perdón. Proporción, ¿no ven? Cada vez que hablen de porcentajes, porcentaje y proporción son sinónimos, pensando que porcentajes es de 0 a 100 y la proporción es de 0 a 1, ¿no? Es una escala de 0 a 1, el otro es una escala de 0 a 100, ¿no? Entonces, estamos en proporción. Entonces ya tenemos una fórmula fija para esto, que sería esta de aquí abajo. Entonces, vamos resolviendo. Lo demás va a ser medio sencillo porque ya lo hemos visto. Esta parte es un poco la más pesada por el momento, entonces voy a recurrir a la formulita que tengo aquí arriba, que era el N0
para proporción, que es esta de acá. Entonces, voy a hacer un poquito. Solución. La fórmula que debemos utilizar finalmente es esta, ¿no? Solución, ¿no? Como dato tenemos, ¿no? Como dato tenemos, ¿cuánto vale K? $1.96. ¿No? Que la del anterior. Y otro dato que tenemos acá, ¿cuál sería? Del N0. ¿Cuánto valdrá el E? ¿Qué dice? ¿Cuánto valdrá el E? ¿Alguien? ¿Cuánto valdrá el E? El E, no se olviden que se les da de muestreo. ¿Qué nos ¿El dice? 2%? El 2%, ¿no ven? Sí. Está bien. Ahora, ¿qué dice nuestro formulario respecto al E? Dice el E es el margen de error permisible. Ya, es el margen de error permisible respecto al parámetro. Cuando estamos en el porcentaje, ¿no? Cuando estamos en porcentaje, todo tenemos que pensarlos en proporciones, ¿ya? Todo tenemos que pensar en proporciones. Si este es el 2%, esto lo tenemos que llevar a una proporción. 2 dividido entre 100. Entonces el valor del E va a ser de 0.02. 0.02. Cuando estamos en porcentajes, tenemos que tratar de llevarlo todo a proporciones, ¿no? En este caso el valor del E va a ser de 0.02. Este valor equivale a decir que es el 2%. ¿Ya? Este valor equivale a decir que es el 2%. Ya tenemos el K y el E. Ese es el 2%. ¿Quién más necesitamos? El N, el P y el Q. El N, ¿alguien sabe cuántos estudiantes hay en su carrera? En total. ¿Alguien sospecha? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene el dato?
ver, yo tengo que en la carrera, bueno, más que en la carrera, en la facultad de Ciencias Sociales, hay casi 9.000 estudiantes. Sí, casi 9.000 estudiantes. Ya, 9.000 estudiantes casi. Pero es de toda la facultad, ¿no? Será, ¿qué hacemos en ese caso, digamos, no? Ahora, ahí justamente entra la idea de que a veces si son poblaciones muy grandes, ¿no? No importa mucho, ¿no? Si son poblaciones muy grandes. Yo podría, dado que no conozco el valor del n grande, podría hacer un ajuste en mi fórmula. Le voy a decir, bueno, dado que no conozco el valor del n grande, pero, ¿no? Pero este valor es relativamente grande, ¿no? El valor es relativamente grande, o es grande, digamos, pensando que son más de, no sé, 1.000 estudiantes al menos, o más de 500, no sé, y voy a omitir estas n's, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que si n es grande, n hay en el numerador, n hay en el denominador, las puedo cancelar, ¿no? N sobre n menos 1 va a ser muy parecido. Entonces que se vayan, ¿no? Que se vayan de la fórmula. No es tanto un problema hacer esto siempre y cuando el tamaño de la población sea relativamente grande. ¿Y qué es relativamente grande? Pensaremos en poblaciones, no sé, tal vez mayores a 500, digamos, porque estamos diciendo 500 dividido entre n menos 1, entre 499. Este número es muy cercano al 1, ¿no? Este número es muy cercano al 1. Si mi población fuera 1000 dividido entre 999 es 1.001, digamos, ¿no? Mientras, este valor n sobre n menos 1 finalmente no está aportando demasiado, ¿no? Por eso lo puedo eliminar, ¿no? Estoy poniendo que bastaría con quedarme con el k, el p, el q y el e. ¿Cuánto valdrá p? ¿Qué tenemos de p en nuestro formulario? ¿Qué tenemos en el caso de p en nuestro formulario? ¿Qué dice? Es 0.5p. ¿Por qué? Porque para muestras con error absoluto solo se alcanza ese máximo. Ya. Ahí, por ejemplo, a ver, voy a ir a esa partecita del P. Aquí dice, ¿no? La P es la proporción de una categoría de interés. Para una muestra con error relativo, mientras más extraña la categoría a explorar, más grande es la muestra. Para muestras con error absoluto, el máximo se alcanza en P igual a 0,5, ¿no? Eh, el P eh, debería ser, por ejemplo, un valor tal vez estimado. Es como este P es como el S que nosotros habíamos calculado acá, ¿no? El S hemos hecho una pilota para obtener esto. Podríamos hacer lo mismo con el P y hacer una pilota y ver cuánto apoyo para el candidato X. Una opción es esa, digamos. O sea, encontrar en la piloto que el apoyo para el candidato X es del 30%. Entonces, P podría valer 0,3, digamos, ¿no? Pero cuando trabajamos en proporciones, capaz que a veces la mejor idea es ponerle el valor de 0,5 cuando estamos en el error absoluto. ¿Por qué? Porque esta N0 va a obtener su máximo valor cuando el P valga 0,5. Porque el 0,5 pone una situación de incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar, digamos. 0,5 es el empate técnico, digamos, ¿no? 0,5 el candidato X y el otro 0,5 el otro candidato, ¿no? Entonces, estamos asumiendo completa incertidumbre. Que no está mal, digamos, ¿no? Que podríamos utilizar ese 0,5. Lo malo es que el N0 va a ser muy grande. O pensando que es un estudio, en este caso simulado, y queremos tener mucha precisión, está bien que se quede como 0,5. Q es el complemento.
1 menos P. Justamente es cuánto obtendrá el otro candidato en nuestro caso. Q obtendrá 0.5. Partimos con ese nivel de incertidumbre, 0.5, 0.5. Si en un estudio piloto revelamos tal vez otro y es el porcentaje del apoyo al candidato X había sido de 0.3, por lo tanto en contra de él tiene 0.7, entonces anotaré 0.307. Pero con el 0.5 está bien, porque es el valor de incertidumbre, ¿no? Valor de incertidumbre. Entonces con eso ya tengo casi todos los elementos. 0.5 por 0.5 dividido entre el E, 0.02 elevado al cuadrado. Con esto, ¿cuánto será nuestra N0? ¿Cuánto será nuestra N0? .96 al cuadrado multiplicado por 0.5 multiplicado por 0.5, todo esto dividido entre 0.02 elevado al cuadrado. Poner algunos paréntesis por si acaso. A ver cuánto le sale. 2401. 2401. Es un valor medio fuerte, ¿no? Es un valor muy alto. 2401. Ahora, este valor sí es bien alto, ¿no? Sí es bien alto. Y está fuertemente influenciado por el error que estamos pidiendo, ¿no? No me quiero equivocar en 2%, ¿no? Que está acá. ¿Qué tal si esto hubiera sido 5%? ¿No? ¿Qué tal si esto hubiera sido 5%? La muestra hubiera sido de 384 estudiantes. ¿Qué tal si el error hubiera sido del 10%? No me quiero equivocar más del 10%. La muestra hubiera sido de 96 estudiantes. Mientras más precisión queramos en el error, ¿no? Error del 1%, el tamaño de muestra va a ser mucho más grande. En este caso, si quisiera equivocar en el 1%, necesito hacer 9600 encuestas. ¿No? 9600 encuestas. En este caso, con el 2% es de 2401. A esto también le influye el valor del 0.5 que hemos puesto. ¿Qué tal si hubiera sido 0.3 y 0.7? ¿No? 0.3 y 0.7. La muestra hubiera sido un poquito más pequeña, ¿no? 2016. Ni tan más pequeña, digamos, ¿no? En este caso ha sido 2016. Y entonces, en este punto, cuando uno quiere hacer estas encuestas, tiene que empezar a negociar y decir, bueno, ¿realmente estamos dispuestos a hacer una muestra de 2.400 estudiantes para saber esto? No, está muy alto, entonces hay que subirle el error. En vez de 2, que sea 3. Con 3 estudiantes, con 3 necesito una muestra de 1000. Sigue siendo alto. 4%. Necesito 600 estudiantes. Sigue siendo alto. 8. 150 estudiantes, eso es más fácil, ¿no? Preguntar a 150 estudiantes que preguntar a 2400 es más fácil. Tengo que estar consciente del error de muestreo que está por detrás, ¿no? En este caso, 2401. Ahora, ¿no? Ahora, el N1, ¿no? El N1. ¿Cuánto será el N1 en este caso ahora? ¿No? Voy a usar esta fórmula nuevamente. Para el N1 necesariamente necesito conocer el N poblacional, ¿no? Estamos en lo mismo que hace rato. No conocemos el N. Sabemos que hay 8.000, casi 9.000 estudiantes en la facultad. 2.400 sigue siendo un número muy grande, ¿no? Muy grande para ir a entrevistarlos. Lo que podría hacer es, por ejemplo, ahora, como no conocemos a N, como no conocemos a N grande, ¿no? Vamos a asumir que el N1 es igual al N0. Este supuesto se hace cuando no conocemos al N grande, ¿no? Cuando no conocemos al N grande, el N1 es igual al N0.
El N1 es igual al N0. Entonces ya no necesito calcular el N1. El problema es que el tamaño de muestra va a ser demasiado grande, ¿no? Y ahí podríamos bajarle en algún caso, ¿no? Entonces ahí el N final, llegamos hasta el N final antes de tomar una decisión y decir, bueno, hay que subir o hay que bajar algo, ¿no? Finalmente, para el N final tengo el N1, que vale 2401. 2401. ¿Cuánto valdrá el efecto de diseño? ¿Cuánto valdrá el efecto de diseño? El ejercicio nos dice, como no puedo hacer un listado, ¿no? Entonces necesariamente se va a utilizar un conglomerado o algunas etapas, ¿no? Sorteo de cursos, un poco más elaborado. Cuando eso ocurre, el valor del def necesariamente tiene que ser mayor de 1. El sugerido, si no lo tenemos calculado, es 2, ¿no? El sugerido del def va a ser igual a 2. En este caso, el valor del efecto de diseño es igual a 2. Y la tasa de no respuesta, ¿cuánto será en este caso? La tasa de no respuesta. 10%, Liz. 10%, ¿no? Y de 10 habíamos dicho 10 dividido entre 100 en proporción es 0,1, ¿no? Esto debería ser 0,1. Y ya está, ¿no? Ese debería ser nuestro cálculo de tamaño final. 2401 por 2. Todo esto dividido entre 1 menos 0,1. 5335. Es igual a 5335. Entonces, punto 55, punto 56, esto es básicamente 5336. Entonces, para garantizar una muestra representativa de los estudiantes de trabajo social, considerando el efecto de diseño y todo lo demás, necesito una muestra de 5336 estudiantes. Y además, sin conocer el tamaño de estudiantes que hay en trabajo social, ¿no? Debe ser muy parecido, un poco menos incluso a este valor, el total de estudiantes de trabajo social. Entonces no es tan buena cálculo. Tengo que negociar en algún lado, tengo que reducir algo o tengo que aumentar algo. En este caso, el esdor de muestreo es el que debería yo subirlo, ¿no? Entonces, el número, podemos poner ahí, el número obtenido es imposible de cumplir, ¿no? Es imposible de cumplir. Por lo tanto, se decide, ¿no? Por lo tanto, se sube el esdor, el esdor muestral, al 8%. Ya, voy a sacrificar y voy a decir, bueno, ya estoy dispuesto a tolerar un esdor de hasta el 8%, pero no más que eso. No muestrar el 8%. Es creo que lo que podemos tolerar, ¿no? Entonces, la pregunta sería calcular el tamaño de muestra, tamaño de muestra asociado a este nuevo valor, Licenciado, buen día. Sí, Disculpe que le moleste, es que, mire, tenemos examen en otra materia. ya, sí, ya lo vamos a terminar. Ya, entonces, sí, justo este valor lo voy a dejar como tarea para ustedes, ¿no? Calcular el tamaño de muestra asociado a este nuevo valor. Básicamente hay que reemplazar en vez del 0,2 el 0,8 y con eso calcular el n final, ¿ya? Entonces, eso que quede como tarea para la siguiente clase. Yo voy a subir los apuntes en un momento más y con esto terminaríamos esta parte de este capítulo de diseños estadísticos, ¿ya?
Entonces, concluyamos acá. No sé si hay alguna pregunta más o consulta, si no vamos cerrando también la clase. Ya, listo, nos vemos entonces el día martes. Chao a todos, todas. Chao, chao. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Hasta luego, licenciado.